Muy bien, hoy es 8 de septiembre. Estamos en la clase de manufactura de partes grupo A. Y igual que todas las sesiones, primero hago la pregunta. No sé si tengan alguna duda respecto a lo que hemos visto anteriormente. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Perfectísimo. Bien, entonces vamos a continuar con el tema de hoy. Les voy a compartir escritorio y vamos a continuar entonces con lo que es la metalurgia de polvos. Por ahí la clase pasada hablamos de la sinterización. Y bueno, la sinterización era solamente una parte, a lo mejor la más importante de la metalurgia de polvos, o la pulvimetalurgia, como se le conoce, pero tiene algunas otras partes importantes que no hemos visto, como por ejemplo cómo se obtienen esos polvos. En la clase pasada vimos que con el polvo, bueno, se comprime, se compacta por medio de presión a través del molde, lo cual le da la forma a la pieza, luego se mete al horno a un punto casi de fusión para que solidifique, que se unan las pequeñas partículas de polvo y de ahí se enfría. Si acaso se le da un leve tratamiento, pero prácticamente de ahí ya sale lista la pieza. Es en términos generales lo que es la metalurgia de polvos, la sinterización. Pero el día de hoy vamos a ver cómo se obtienen los polvos. De hecho, antes que nada, primero, muchos materiales de los que se utilizan para trabajar este tipo de metodología, además del hierro, del fierro, tenemos también el tungsteno, el renio, el osmio y el tantalio. Estos son materiales muy duros, de hecho se ocupan mucho en la industria, pero si observan, requieren altas temperaturas para fusionarlos. De los que más ocupa, pues por ejemplo es el tungsteno, ocupa 3410 grados. Es un material sumamente duro, muy rígido, pero bueno, pues garantiza que las piezas son muy duras, básicas para la industria metalmecánica. De hecho, entre más alta sea la temperatura de fusión, implica que el material es mucho más duro y tiene características metálicas más fuertes. Entonces, de entre los preferidos para muchas aplicaciones de la industria automotriz, pues está el tungsteno, el renio que no se conoce mucho, el osmio, sí se utiliza bastante también, y el tantalio. Esto de la metalurgia de polvos en realidad no es algo nuevo, ¿eh? No había hablado de esto la clase pasada, un poquito de historia, pero hay indicios de que los egipcios, allá por 3000 años antes de Cristo, ya utilizaban esta parte de método de producción. De hecho, tenían el polvo en hierro y lo fundían casi a temperatura de fusión, lo calentaban para darle las formas de varios utensilios que utilizaban ellos en su cocina, sobre todo, con aplicaciones pues muy diversas, ¿no? Algunas armas que utilizaban también, hay indicios de que se utilizaba precisamente la metalurgia de polvos. No está bien definido el método que usaban, porque en realidad no utilizaban el método como ahorita, eh, pero se sabe que es metalurgia de polvos porque cuando analizaron los utensilios, pues tiene las características de este tipo de metalografía. De hecho, se ve poroso el material y se ve que las partículas fueron unidas bajo alta temperatura. Entonces,
pues es prácticamente el método de la metalurgia de polvos. Los papeles, los papiros que han encontrado no hablan exactamente de un método tal cual se conoce ahorita, pero creo que no era exactamente el mismo que se utiliza en la actualidad. Aunque bueno, las características siguen siendo las mismas y les quedaban muy bien por ahí sus piezas. Otro indicio que encontraron fue en las tribus de allá de África, en donde también el hierro lo hacían polvo y lo clasificaban para trabajarlo. No propiamente como lo hacían los egipcios, pero también le daban aplicaciones de ese tipo. Y ya en la Edad Media, pues un poco más moderno, pulverizaban el oro, la plata, y con eso hacían la joyería, porque les daba mejor resultado, mejor acabado, que fundir prácticamente el oro y la plata. Y hasta 1829 se logró utilizar este método con el platino. El platino es uno de los metales también más duros que existen. Ya porque hubo hornos que alcanzaban temperaturas sumamente altas para lograr esto. Y a partir de ahí pues ya pudieron trabajar con materiales sumamente duros como son los que acabamos de ver, tungsteno, osmio, etcétera. Pero bueno, la reseña histórica pues sería esta, ¿no? De que ya en la antigüedad se utilizaba, no es algo muy nuevo que digamos. Bien, como definición, obviamente un polvo es todo aquello que está dimensionado en partículas y por aquí se habla de que la partícula debe tener menos de 1 milímetro de diámetro. Si es más grande, pues ya no se considera un polvo como tal, más bien lo consideraremos a lo mejor grava, porque la partícula es muy grande y entre más grande sea la partícula, pues también es más difícil moldearlo y lograr la fusión. Eh, Quedaría mucho más poroso el material, el acabado deja mucho que desear. Entonces, para que esto funcione, el polvo debe ser fino y debe de ser lo máximo que se considera para poder trabajar esto es partículas de 1 milímetro de diámetro. De ahí para abajo, si es más pequeña la partícula, pues mejor, le dará mejor acabado al terminado de la pieza que estemos trabajando. El comportamiento que tiene este tipo de materiales pues está intermedio entre un sólido y un líquido, es decir, como yo les comentaba, cuando después de que se hace el molde, cuando se calienta para solidificarlo, no queda ni es líquido, pero tampoco es totalmente sólido, se vuelve un material tipo chicloso, que es una, pues digamos que un intermedio entre los dos, ¿no? Entre el líquido y el sólido. Y de esa manera, pues las partículas empiezan a fusionarse entre sí. Muy bien. Eh, para obtener la mezcla, como yo les decía, además del metal que vayamos a trabajar, este se debe de mezclar con ciertos polvos, por ahí con propiedades que permitan la adhesión de las partículas, lo cual va a ayudar mucho a la hora del calentamiento para que estas partículas puedan solidificar de manera adecuada. Y la segunda parte importante a la hora de trabajar este proceso es el compactado. Y mucha de la clave está precisamente en el compactado. Si me falta presión a la hora de compactar, pues la pieza no, las partículas no unirán lo suficiente y aunque se calienten, como quedaron muy separadas, no van a lograr la adhesión correcta y pues por ahí voy a lograr, se me va a fracturar el material o se va a romper en ciertos puntos.
Entonces es muy importante la fuerza que se le aplique al compactado. Hay que tener una buena prensa que soporte eh, la presión necesaria. Dependiendo del material también va a ser la presión. Hay materiales que requieren más compactación que otros, pero en general deben ser presiones altas, muy altas. Y pues ahí la prensa es la clave. Bien, luego vemos entonces que para obtener los polvos hay tres formas, que es lo que vamos a ver hoy. Entre las más importantes está la atomización, luego la reducción de óxidos. Estos son procesos ya químicos de algo así como oxidación, y en base a eso se logra la granulización del material. Y el último que se utiliza es la depositación electrolítica. También es un proceso químico. Uno de los fuertes en este caso, que no es tanto un proceso químico, es la atomización, eh, con la cual se logra precisamente eh, la granulización del material. Vamos a ver cómo se hace esto. Miren, para eso tengo por ahí preparado un video donde vamos a mostrarlo. Lo voy a ir explicando a medida que se va viendo. En este primer video no, de hecho no hay audio, solamente se ve el video un poco caricaturizado, pero lo que nos importa es ver el proceso. Y hay una musiquita de fondo. Bueno, la música no importa, voy a bajar un poco el volumen para ir explicando precisamente el proceso. Entonces, en este caso aquí tenemos el proceso de la atomización del metal. Es algo sencillo. Lo que se hace primero es se aplica el material. De hecho, aquí observan, tenemos un recipiente grande en el cual se funde el material. De hecho, queda a punto de líquido. Es una fundición como la que conocemos normalmente, pero ese metal ya líquido se inyecta por un pequeño tubo hacia un tanque en el cual está cayendo ese material líquido y se mezcla con vapor de agua a alta presión. Al obtener esta mezcla con el vapor a alta presión y el chorro de metal que está cayendo, la presión del agua lo que provoca es que el material, en este caso el metal, salte por todos lados. Bueno, no por todos lados, sino se expanda, se esparza, precisamente por la ebullición del agua al tocar el metal. Esa ebullición provoca pequeñas explosiones que inmediatamente también se transforman en vapor, pero al generar esa pequeña explosión, pulveriza el metal, lo dispersa por todos lados, y al dispersarlo, precisamente ese material se convierte en partícula. Entonces aquí se ve, miren, el material se convierte en partícula, pequeños gránulos, que prácticamente es lo que nosotros queremos, la granulización del material. A la vez que se granuliza el material, se enfría por medio del vapor de agua. Entonces ya no se vuelve a unir de una manera sólida, sino que cae a la parte baja del recipiente ya como gránulo, porque se dispersó con el vapor de agua. Y una vez que cae, pues ya se empieza a recoger en la parte baja, en un recipiente. El único detalle aquí es que ese grano de metal lleva cierta humedad. De hecho, aquí no se ve eso, simplemente se ve que cae el grano del metal ya hecho. Obviamente ese grano todavía tiene bastante humedad. De hecho, se podría decir que hasta está en forma líquida, está mezclado. ¿Cómo se le quita ese el agua que tiene todavía, que lleva el material?
Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente video. Este video, el secado por atomización, lo utilizan también no nada más para los metales, lo utilizan para muchas otras aplicaciones en la industria. Por ejemplo, obtener polvos, la leche en polvo, por ejemplo, es una ejemplo práctico de esto, en el cual la leche entra en forma líquida. Por el método de atomización le quitan el agua y queda prácticamente la leche en polvo. Ah, pues para el metal va a suceder lo mismo. Ahorita, después de este proceso que acabamos de ver, tenemos el metal prácticamente mezclado con agua. Es un compuesto ahí de agua con metal en polvo. Le vamos a quitar el agua por el mismo método que lo haríamos. Yo les comento esto porque les voy a poner un video en el cual explica el secado de atomización para extraer un polvo, por ejemplo, de leche o de alguna otra sustancia química que se usa en la industria. Pero para secar el metal que acabamos de procesar ahorita es exactamente el mismo procedimiento. Entonces el video que vamos a ver aplica prácticamente para el secado del metal. Obviamente nada más utilizaríamos un equipo mucho más grande, porque el que se ve aquí es un material de laboratorio y es un equipo pequeño. Pero véanlo cómo trabaja. Este sí voy a dejar el audio, porque el señor que lo muestra sí da una breve explicación, entonces aquí sí voy a dejar el audio. Chéquenlo, por favor. Hola, mi nombre es Santiago López Miranda, soy profesor investigador del Departamento de Tecnología de Alimentación y Nutrición de la Universidad Católica de Murcia. Lo que voy a mostrar en este vídeo es cómo funciona un sistema de deshidratación por sprayado, o también conocido con las palabras en inglés spray dry. Este es un sistema de deshidratación que consiste en deshidratar una muestra líquida, fundamentalmente pues una disolución, y mediante aire caliente eliminarle todo el agua y finalmente quedarnos con un producto en polvo, eliminando toda el agua y dejando solamente lo que son los sólidos solubles. Este equipo es un equipo de laboratorio, pero a escala industrial o a escala más grande sería exactamente igual. Consiste en una campana donde se inyecta una corriente de aire caliente y encima de esta campana tenemos un inyector a modo, digamos, como de aspersor que va pulverizando la muestra en gotas muy finas. Estas gotas tan finas, al encontrarse con el chorro de aire caliente que está aquí dentro, hace que el agua se evapore prácticamente de manera instantánea, quedando solamente lo que es el residuo seco. La corriente de aire, que se está moviendo de forma continua por todo el aparato, a la vez que provoca la deshidratación, lo que hace es conducir el polvo generado hacia este aparato que tenemos aquí, o esta parte, que es el ciclón, que lo que hace es separar la parte en polvo del aire. Y finalmente recogeríamos el producto en polvo en este recipiente de aquí. Si ponemos en marcha el equipo, ahora mismo en el equipo está pasando agua destilada, con lo cual, como el agua destilada no tiene ningún sólido soluble, no genera ningún tipo de polvo. Yo aquí tengo preparada una disolución que contiene azúcares y un colorante. Tenemos los azúcares disueltos. Si nosotros hacemos que esta disolución pase dentro del equipo, tenemos una bomba que va bombeando el líquido y lo va acercando a la parte superior, que es donde está el pulverizador. En cuanto llegue el producto quedará pulverizado dentro de la cámara y el aire caliente hará que se evapore totalmente el agua y haciendo que el polvo que se genere sea arrastrado hasta este ciclón, que lo va a hacer es depositarlo en este recipiente. Y nosotros en este recipiente iremos recogiendo el polvo. En muy pocos segundos ya podremos observar cómo empieza a aparecer el polvo en esta zona, y si nos fijamos en este recipiente ya podremos observar cómo empieza a impregnarse las paredes con el polvo. El agua está siendo totalmente eliminada y el polvo finalmente irá siendo recogido en este recipiente de aquí.
Este es un aparato que se utiliza muchísimo tanto en la industria alimentaria como también, por ejemplo, pues en la industria farmacéutica. Todos los productos en polvo generalmente se obtienen mediante esta tecnología. Es una tecnología muy buena pues, para obtener, por ejemplo, pues, la leche en polvo que nosotros podemos encontrar en los supermercados, o la leche infantil se obtiene mediante esta tecnología, y es muy útil porque produce una deshidratación de una manera muy rápida. Aunque la temperatura de trabajo es bastante alta, ahora mismo estamos trabajando en unas temperaturas de aire caliente de en torno a los 150 grados, la deshidratación es muy rápida, por lo tanto, todo lo que son los compuestos que puedan tener cierto valor nutricional o cierto interés, aunque son sometidos a una alta temperatura, es durante tan poco tiempo que prácticamente no se ven alterados. A modo de ejemplo, tenemos aquí un producto ya terminado, en polvo, que ha procedido de este extracto. Este extracto, concretamente, ha sido extraído a partir de orujo de vino. Es un proyecto de investigación con el cual estamos trabajando actualmente. Hemos hecho una extracción del orujo de vino y hemos obtenido un producto que podríamos decir que es parecido al vino, y a este extracto le hemos adicionado unos azúcares y lo hemos pasado por este equipo y finalmente lo que hemos obtenido es este producto en polvo. Estos productos en polvo pues tienen muchas aplicaciones, aparte de lo que he comentado ya de productos para alimentación. La posibilidad de poder obtener el extracto seco de este tipo de extractos pues tiene mucha utilidad, por ejemplo, pues para obtener ingredientes que se puedan luego adicionar a diferentes tipos de alimentos, colorantes y todo ese tipo de productos. Muy bien. Eso fue en cuanto al proceso de atomización. No sé si tengan alguna duda al respecto. ¿Sí estuvo claro? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. No hay dudas, entonces vamos a ver el otro proceso. El proceso de óxido-reducción, que sería la continuación de esto, pues este proceso es, bueno, aquí se ve el proceso de atomización, de hecho, aire caliente mezclado con agua, que es lo que vimos, provoca precisamente la pulverización del metal, luego se seca y ya tenemos el metal en polvo, que era lo que nosotros queríamos básicamente. El otro método que vamos a obtener es el de óxido reducción. Este es un proceso netamente químico en el cual se utilizan las propiedades de algunos elementos químicos al hacer la mezcla para provocar algo así como óxidos en el metal que estemos trabajando, y una vez que se obtiene ese óxido pues se separa precisamente el material del óxido, obteniendo precisamente la óxido reducción. El detalle de lograr esto es que el material se pulveriza casi que por sí solo. No sé si han observado, por ejemplo, alguna vez, yo creo que la mayoría de ustedes lo ha observado, cuando se tiene un material de fierro, por ejemplo, oxidado, si ustedes lo tocan y lo frotan, ese material oxidado, se les quedan las manos impregnado de color rojo. Bueno, lo que está sucediendo ahí es que precisamente por la óxido reducción el material se degrada y la parte rojiza que queda en sus manos cuando ustedes frotan un material oxidado es precisamente el óxido de fierro que se separa propiamente, se separa solo del material por ese proceso químico de la oxidación. Básicamente ahí lo único que se tendría que hacer es lavar esa parte para quitarle la parte de óxido que queda y se obtendría nuevamente el fierro en forma de polvo, porque se desprende solo, básicamente nada más por la reacción química de la oxidación. Entonces
En esta parte lo que se trata, o en este método, lo que hacen es precisamente oxidar de manera artificial, no natural, porque por ejemplo la oxidación del fierro es algo natural que se da con el metal al ponerlo en el contacto con la humedad. Eh, pero hay metales que tienen una batalla más pues para lograr la oxidación, y se les tiene que poner un agente químico para forzar esa oxidación. De esa manera, se logra precisamente el mismo procedimiento. Y al oxidar el metal, pues solito desprende eh, las partículas de y prácticamente lo estamos pulverizando. Obviamente, aquí lo que se hace es que aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo se logra la oxidorreducción. Voy a ponerles un video. Esto es a pequeña escala. Ya cuando se va a hacer a nivel industrial, que queremos obtener polvos de metal, pues esto se hará con equipo mucho más grande para lograrlo a mayor escala. Pero en sí la oxidorreducción, entonces, la vamos a ver en este video. Igual pónganle un poquito de atención. Para entender las reacciones de oxidorreducción, primero nos tenemos que familiarizar con un concepto que utilizaremos mucho. El estado de oxidación, abreviado EO, corresponde a la carga aparente del elemento al formar un compuesto. Este puede ser positivo, negativo o cero. Tomaremos como ejemplo al ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico está compuesto por 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. En general, el estado de oxidación del oxígeno es -2 y el del hidrógeno es +1. Es muy útil conocer estos valores de memoria, ya que de esta manera podemos encontrar con facilidad el estado de oxidación que tiene el elemento central de la molécula. Si queremos saber el estado de oxidación del azufre, debemos hacer el siguiente razonamiento. La suma de todos los estados de oxidación de los átomos de la molécula tiene que ser igual a la carga neta de la molécula. Además, el máximo estado de oxidación que puede alcanzar un elemento es igual al número del grupo en el que se encuentra. De manera que el máximo estado de oxidación que puede alcanzar el azufre es +6, con signo positivo ya que se enfrenta con el átomo de oxígeno altamente electronegativo que lo hace actuar como si fuera un metal. Planteando la ecuación, tenemos que 2 veces el estado de oxidación del hidrógeno más el del azufre más 4 veces el del oxígeno tiene que ser igual a 0, ya que es una molécula neutra. Lo que se traduce en que 2 más x más -8 tiene que ser igual a 0, de donde se obtiene que x es igual a 6. Por lo tanto, el estado de oxidación del azufre en la molécula de ácido sulfúrico es igual a +6. Una vez claro el concepto del estado de oxidación, nos quedan las reacciones redox. Una reacción de reducción es aquella en la que el estado de oxidación de una especie se reduce. Por ejemplo, la reacción donde 2 protones se convierten en una molécula de hidrógeno molecular. El ion hidrógeno de los reactantes tiene un estado de oxidación de +1, mientras que en los productos es de 0. Por lo tanto, el hidrógeno se redujo. Por otra parte, las reacciones de oxidación son aquellas en las cuales el estado de oxidación de la especie aumenta, como vemos en el siguiente ejemplo. El zinc en los reactantes tiene un estado de oxidación de 0, y en los productos es igual a +2. Por lo tanto, el zinc se oxidó. Es importante notar que las oxidaciones y las reducciones vienen asociadas con la pérdida o ganancia de electrones, los que siempre se deben indicar en las semirreacciones. Las reacciones de óxido-reducción están compuestas por una reducción y una oxidación simultánea, ya que éstas no pueden ocurrir por sí solas. De manera que las dos semirreacciones que observamos con anterioridad ocurren simultáneamente y se pueden expresar en la siguiente ecuación global, donde 2 equivalentes de protones
y uno de zinc en estado elemental producen una molécula de hidrógeno molecular y un catión zinc. Podemos observar experimentalmente esta reacción cuando agregamos un trozo de zinc metálico a un tubo con ácido clorhídrico concentrado. Vemos que la reacción ebulle profusamente, muestra de que se libera hidrógeno molecular al ambiente. Cuando ocurre un proceso redox, De hecho, si observan aquí, muchachos, en este video donde se muestra la reacción del zinc con el ácido, de hecho ahí se empieza a ver cómo se pulveriza el zinc, se empiezan a formar pequeñas partículas de zinc. Déjenme ver si lo alcanzo a captar. Aquí cuando se mueve, ebulle ahí en este punto, miren, se empiezan a formar pequeñas partículas de zinc precisamente por la oxidación. Se separa gracias al ácido sulfúrico, por oxidación, se separan algunos componentes que tiene el zinc y entonces se forman pequeñas partículas. Esto es lo que nosotros utilizamos en la obtención de polvo de metal. Ya después esto se separa y va a quedar por ahí el zinc pulverizado. Este proceso es el que básicamente se ocupa en la industria. Obviamente aquí se está viendo en unos tubos de ensayo, algo pequeño. A nivel industrial esto se hace ya en recipientes muy grandes para obtener grandes cantidades de polvo. Aquí hablamos del zinc que está reaccionando con el ácido sulfúrico, pero obviamente si es otro metal, pues reaccionará con un ácido diferente. Obviamente todo esto por procesos químicos, es propiedades químicas. De hecho, si se fijan, habla mucho de ecuaciones químicas de óxido reducción, básicamente. La verdad son complicadas, la química tiene su chiste estudiarla, y al menos por la reducción de la ecuación se ve el proceso, pero ya aquí en el video se muestra precisamente cómo se logra la pulverización al entrar en contacto esos dos materiales. Estamos provocando la oxidación artificial del zinc de una manera más rápida. profusamente, muestra de que se libera hidrógeno molecular al ambiente. Cuando ocurre un proceso redox, detrás de lo que se ve existe un intercambio de electrones. Y un flujo de electrones no es más que corriente. Numerosos científicos se dieron cuenta del potencial de las reacciones redox para producir electricidad. Es así como nace el concepto de celda electroquímica o celda galvánica. Una celda voltaica convierte una reacción de óxido-reducción en una corriente eléctrica. Un ejemplo de esto es una pila o batería. Ok, bueno, ya de aquí ya trata más bien el proceso de óxido-reducción para el movimiento de electrones, lo cual genera la corriente eléctrica. Eso ya, esa parte ya es otro tema. Eso es propiamente también una propiedad secundaria de la óxido-reducción. Pero la que a nosotros nos interesa ahorita, que es la pulverización del metal, bueno, pues ahí se vio. De hecho, en el video se ve claramente cómo se logra la pulverización del metal en este caso, que es lo que a nosotros nos interesa. Obviamente, les digo, ya para obtener suficiente polvo, pues esto tiene que ser a gran escala, no en un tubito de ensayo como el que se vio. Bien, esa sería la óxido-reducción. Y finalmente por ahí, después de la óxido-reducción, viene la depositación electrolítica. Esta lo que se hace es un tanto lograr también por reacción electrolítica, electrólisis o utilizando la electricidad, como su nombre lo indica aquí, se logra que la partícula del material que yo quiero pulverizar se desprenda de este y se pegue o se adicione a otro material. Al adicionarse, bueno, de hecho no queda suficientemente pegada, y igual que en la oxidación, cuando yo lo froto se puede quitar. Pero esto ya va a ser por un efecto electrolítico. Utilizamos la electrólisis para eso.
Vamos a ver cómo se logra en un video. De hecho, en este video se ve un experimento de laboratorio de unos muchachos, se me figura que son de prepa. Entonces, bueno, no hay mucha seriedad con ellos a la hora de hacerlo. De hecho, por ahí se están riendo y demás. Pero lo importante es que nosotros veamos el proceso de la deposición electrolítica. Entonces aquí también voy a tratar de explicarlo conforme va avanzando. Bien, aquí los muchachos lo que van a hacer es que ponen mezcla. En este caso, en un recipiente le va a agregar agua con una solución que permita que la electricidad fluya a través de ella. En este caso normalmente se pone una solución salina, debe de estar compuesta de sales. Normalmente lo que se procura es poner agua mezclada con algún tipo de sal. Aquí puede ser sal común, sal de cocina. Esto es nada más para permitir que la electricidad pueda fluir a través del agua, porque ustedes saben que en el agua pura, el agua destilada no es conductor, no permite la conducción de electricidad. Entonces aquí sí necesitamos que conduzca el agua. En el cátodo positivo se pone el material que va a desprender sus partículas, en este caso sería el cobre. Y como material receptor, en este caso se pone un clavo, que es un material de fierro. Esto es porque el cobre tiene una ionización mucho más alta que el fierro, es decir, tiene más átomos libres en sus últimas órbitas el cobre que el hierro, entonces el material se va a desprender por electrólisis. Va a viajar a través del agua y va a quedar pegado en la parte del clavo que tiene la polaridad negativa. Vamos a verlo. Obviamente ahí él está conectando, pero todavía no pasa nada hasta que pone la solución salina. Vacía la solución salina y en ese momento se debe de observar cómo el material empieza a burbujear. De hecho, miren, aquí se alcanza a ver, nomás que no sé si se alcanzó a ver rápido, no se alcanzó a ver. Voy a tratar de repetirlo, a ver si se alcanza a ver por aquí cuando está burbujeando el material. Aquí. Ahí, miren, en este preciso momento, esta parte, esta es la punta del clavo. Aquí se alcanza a ver cómo está burbujeando, porque obviamente la electricidad está fluyendo del más al menos, pero al fluir la electricidad se lleva partículas del cobre en este caso, y esas partículas van a quedar pegadas en el clavo. De hecho, ahorita que saque el clavo, se va a ver el clavo con un color cobrizo, porque obviamente la partícula de cobre se quedó pegada en el fierro, en este caso en el clavo. Tiene que pasar un tiempo, se debe de dejar unos 10-15 minutos, y si observan, ahí se ve el clavo precisamente con las partículas de cobre. Algunas se quedarán pegadas sí en el clavo porque estuvieron expuestas durante más tiempo, pero si ustedes le pasan por ahí el dedo o una franela o cualquier otra cosa y frotan, se va a desprender el polvito de cobre. De hecho, de ahí se obtiene precisamente la pulverización del cobre. Este es un ejemplo de la pulverización por electrólisis, que es lo que se utiliza. Obviamente, repito lo mismo, este es un proceso de laboratorio, un proceso pequeño, y el polvo que obtendremos de aquí, pues simplemente sería suficiente para mancharme el dedo. Si yo quiero polvo en altas cantidades, pues tendré que utilizar materiales a nivel industrial. En lugar de poner un clavo, pondré placas muy, muy grandes y todo el material va a quedar pegado aquí y ya después simplemente se lija y obtendré el polvo de ese metal que era el que yo quería. Obviamente hay una degradación en el cobre. Este cobre que yo tengo
aquí ahorita como un hilo, pues, un conductor. Después de un tiempo de estarlo degradando, se vuelve poroso, se empieza a desbaratar, porque obviamente está perdiendo material. Todo el material que se va pulverizando y pasa acá al clavo, se pierde de este conductor de cobre, de este hilo de cobre, y se ve claramente la degradación. Obviamente, pues habría que pasar un buen rato para eso y ver esos procesos. Ojalá y tengamos oportunidad de hacerlo en físico. Esta sería una práctica que también me gustaría hacer ya en el laboratorio en su momento que nos den permiso de ir al campus. Si observan, no son materiales muy complicados los que se requiere. La atomización sí, definitivamente es difícil lograrla. Necesitamos un equipo especial como el que vimos, donde hay que meter vapor de agua a alta presión y necesitamos fundir metal para mezclarlo y lograr la atomización. Ese es un proceso que definitivamente no podemos hacer. Pero por medio de electrólisis, la atomización o pulverización por medio de electrólisis, sí lo podemos hacer. Entonces, ojalá y más adelante lo voy a tener como práctica programada. Después de la fundición vamos a tratar de hacer esto de la electrólisis y ustedes van a ver ya, aquí este muchacho no lo hace, pero ustedes van a ver ya ahí en el laboratorio que si le pasan el dedo al clavo pues el material de cobre se les va a quedar pegado ahí en su dedo, se ve el polvito del cobre, cómo se obtiene. Entonces esta sí es una práctica interesante que sí podemos hacer, eh, quedará programada para fecha futura. Y bueno, pues ahí está entonces la pulverización por medio de electrólisis. Aquí se alcanza a ver un poquito más, ¿no? Antes el clavo no tenía nada y ya después tiene la capa por ahí de cobre. Entonces, en esencia, estos son los 3 métodos más importantes con los que se logra la pulverización de metales. Y bueno, pues ya después de ahí vienen las características de los polvos. Una vez que se va obteniendo el polvo, hay que pasarlo a través de tamices o lo que serían filtros, pues pequeñas mallas, para ir obteniendo grano cada vez más fino. Dentro de cualquiera de los métodos de pulverización que acabamos de ver, se obtienen partículas, pero algunas son más grandes que otras. Si yo lo voy horneando, lo voy pasando a través de pequeños filtros, puedo obtener polvos cada vez más finos. Muchos de los polvos que se obtienen van a tener las formas como se muestra aquí. Miren, hay formas circulares, prácticamente esféricas. Hay algunas otras que me generan formas irregulares, como se ven en las otras dos fotos. El tamaño y forma de la partícula influye mucho a la hora de generar la pieza, porque precisamente de la forma que tenga el gránulo va a depender la unión a la hora del calentamiento. Si la partícula es muy irregular, obviamente a la hora de calentarlo, pues a lo mejor nada más pega en una puntita, no pega muy bien. De hecho, lo ideal es que la partícula siempre quede de forma esférica. Es como se logra la mayor cohesión, pues. Y de hecho, la mayor parte de las partículas se pretende que sean esféricas. Es lo óptimo, pues. Es el que va a generar un sinterizado con características óptimas, uniformes. Las otras partículas irregulares, pues hay que procurar que no suceda. Para eso, pues también va a depender mucho de la forma de arenearlo y de cómo se obtuvo la extracción. Aquí se ve, las partículas no nada más pueden ser esféricas, que de hecho es lo ideal, la esferoidal, el inciso I. Está la nodular que tiende a ser esférica, pero no muy bien. Luego las irregulares, granulares, las plaquitas, que se forman pequeñas placas ahí. La fibrosa son como pequeños hilos. La dendrica, que son como pedazos de piedra, pero mucho más pequeño.
La angular son también pequeños cristales, ahí son más bien cristales, y la acicular, que también son pequeños cristales un poco alargados. Entonces estas son todas las fórmulas de partícula que se obtienen de una pulverización de metal. Puede ser cualquiera a la hora de obtenerlo. Lo ideal, como les digo, es que sea esferoidal para lograr una sinterización perfecta. Con las otras también se logra la sinterización, pero igual varían las características, no se tiene la misma rigidez a la hora de la solidificación. Bien, aquí se ven otras fotos de esas partículas al microscopio. Vean, las formas hay algunas muy irregulares. Lo ideal es esta. Y vean, son partículas muy pequeñas. Estamos hablando, aquí se ve en el microscopio, de 10 micrómetros. Son partículas bastante pequeñas. Luego ya obviamente hablamos de lo que es la densidad a la hora de compactarlo, etcétera. Y ya vienen finalmente los procesos de fabricación. Una vez que se tiene el polvo en mezcla, se mezcla con otros materiales para lograr la solidificación adecuada por medio del compactado, que tiene que ser presiones arriba de 150 a 900 megapascales. Para la presión se ocupan troqueles o prensas. Se mete al molde y ya de ahí, obviamente, todo lo que habíamos visto en el proceso de sinterizado, que eso ya lo vimos la clase pasada. Este documento de todos modos se los voy a pasar porque complementa lo que vimos la clase pasada para que hagan su resumen de esta clase. ¿Sale? Y algunas ventajas al final, ventajas y aplicaciones de la metalurgia de polvos. Aquí se ven algunas piezas terminadas. Si observan, tiene algo de gránulo, todavía se ve. Pero ese gránulo se le quita a la hora de que entra ya al horno. Se solidifica la pieza y el aparente granulado disminuye mucho. O la porosidad, vamos. Y queda prácticamente la pieza como yo la quiero al final. Muy bien, eso sería lo que es cómo se obtienen los polvos. No sé si tengan alguna duda, muchachos, comentario. ¿Todo bien al parecer? No sé No, si vas a... ok. Juan Carlos, no sé si vas a decir algo porque se oyó muy entrecortada tu voz o solo dijiste que estaba bien todo. sí, está todo bien. Perfecto. Bueno, entonces déjenme bajo la lista de asistencia del día de hoy. Listo. Bueno, muchachos, pues entonces sería todo por el día de hoy. En un ratito más, igual que siempre, denme oportunidad de terminar con las siguientes clases y por ahí del mediodía estaré subiendo el documento que les acabo de pasar, algunos videos para que hagan su resumen de cómo se obtienen los polvos para la metalurgia de polvos. Sería la clase del día de hoy, entonces cuídense, pásenla bien y nos vemos el próximo jueves. Que tengan bonito día. Nos vemos, profe. Hasta luego, Gracias. cuídense.